iniciar. Bueno, como ustedes ya sabían... ¿Qué pasó acá? Bueno. La clase de hoy tenemos que ver tipos de ataques y... nada, les traje... Yo les había nombrado un caso de uso muy emblemático que a mí me quedó guardado en la memoria porque se estudia como un antes y un después en la historia en lo que es la guerra y se empieza a hablar de la ciberguerra, que era el caso de Sputnik. Si no linké mal, deberíamos... Espérenme un segundito, acá está. Deberíamos tener el link acá. A ver, ¿por qué me lo abren en otro lado? Qué porquería que es. Bueno, ahí se lo llevo donde tiene que estar. Ahí se ve. Vamos a ver si comparte el sonido. Y mientras tanto se va sumando el resto. ¿Se escucha el sonido? Sí, sí. Sí, se escucha. Así mientras se va sumando el resto, vamos un poquito de por qué el tema de la seguridad informática. En 2010, el mundo descubrió un virus capaz de destruir una central nuclear desde dentro. En el sur de Irán, en pleno desierto, existe una instalación llamada Natanz. Desde fuera no parece nada especial, algún que otro edificio discreto, arena y más arena. Pero bajo tierra, bajo toneladas de hormigón, protegidos contra bombas y miradas indiscretas, miles de centrifugadoras trabajan a pleno rendimiento enriqueciendo uranio. ¿Con qué fin? Técnicamente para energía nuclear, pero el uranio enriquecido es un proceso crucial para fabricar armas nucleares. Y esto no le gustó nada ni a Israel ni a Estados Unidos. Fue en este punto donde Stuxnet comenzó sus andadas, un virus capaz de destruir la maquinaria encargada de enriquecer el uranio. Un virus que desataría una ciberguerra entre estos países. Verás, en 2002 un grupo de disidentes iraníes filtró la existencia de Natanz al mundo. Hasta entonces era uno de los secretos mejor guardados del gobierno iraní. Cuando Estados Unidos e Israel se enteraron, se encendieron todas las alarmas. Pero invadir Irán no era una opción. Después del desastroso precedente de Irak, otro conflicto militar en Oriente Medio habría sido suicida. La alternativa era encontrar Tengo audio. No, Sí, no, se fue el Profe, audio. no se escucha. No se escucha. porque Pensé que era yo, no dije nada porque... no se escucha. ¿Se fue el audio? Porque te habías muteado, me parece. Cuando me muteo yo soy el audio. Claro, A claro. ver. Para, Ahí estamos bien. ¿Ahí? Sí. Ahí lo escuchamos. Sí, sí. Ok. todas las alarmas. Pero invadir Irán... Seguimos escuchándolo. Después del desastroso precedente de Irak, otro conflicto militar en Oriente Medio habría sido suicida. La alternativa era encontrar una forma de detener el programa nuclear sin tener que derramar sangre. Y ahí, entre salas oscuras de inteligencia y reuniones secretas, surgió una idea revolucionaria. ¿Y si en vez de atacar con soldados, atacamos con un virus informático? Ahora imagínate la escena. En alguna sala ultra secreta de Estados Unidos, ingenieros analistas de inteligencia y expertos en ciberseguridad se sientan a planear el primer ataque digital que cambiaría el mundo físico. No era un simple virus como los que entraban por Messenger allá por 2006, no. Esto iba mucho más allá. Natanz, la instalación nuclear iraní, no estaba conectada a Internet. Era una red completamente aislada, precisamente para evitar ciberataques. Así que el primer desafío pues era evidente. ¿Cómo demonios metemos un virus en una red que no tiene conexión? La respuesta fue tan simple como brillante. Un pendrive. Sí, un USB cualquiera, de esos que tienes tirados por casa. Eso fue la llave maestra para colarse en uno de los lugares más protegidos de Irán.
La idea era infectar ordenadores de empresas contratistas, proveedores o personal que de algún modo u otro tuviera acceso a Natanz. Bastaba con que solo un empleado, incluso sin saberlo, conectara un pendrive infectado a la red interna. Una vez dentro, Stuxnet haría el resto. ¿Y qué era exactamente Stuxnet? Pues no era un virus normal y corriente. No estaba diseñado ni para robar datos, ni para bloquear ordenadores, ni tirar pantallazos azules. Su única misión era destruir las centrifugadoras de la planta nuclear de Natanz. Vamos a intentar ilustrarlo para entender cómo era su modus operandi. Infección inicial con el pendrive. Como hemos dicho antes, Natanz no está conectado a Internet, por lo que el virus no podía entrar de forma remota. Camuflaje y reconocimiento. Una vez dentro, Stuxnet no atacaba inmediatamente. Se movía de forma silenciosa, analizando todo a su alrededor. Para no llamar la atención, mandaba datos falsos del estado de las máquinas para que en la sala de control no sospecharan nada. Además, utilizaba certificados digitales robados para que los ordenadores con Windows no los detectara como un virus. Solo actuaba si se encontraba controladores industriales específicos, concretamente los Siemens PLC S7300, usados para controlar las centrifugadoras. Ataque quirúrgico a las centrifugadoras. Cuando encontraba su objetivo, Stuxnet se activaba y hacía algo brillante y malvado a partes iguales. Alteraba la velocidad de las centrifugadoras, las hacía girar más rápido y más lento de lo debido de manera intermitente. Esto causaba un desgaste interno brutal en los rotores, hasta que las máquinas o se rompían o quedaban inservibles. Propagación controlada. Stuxnet estaba programado para evitar infectar sistemas fuera de su objetivo, pero ahora veremos que no todo salió como se planeaba. Además, Stuxnet no explotaba una vulnerabilidad cualquiera, explotaba 4 vulnerabilidades Zero Day a la vez. Para que nos entendamos, un Zero Day es un fallo de seguridad que nadie conoce todavía. Algo tan valioso que en el mercado negro puede costar cientos de miles de dólares cada uno. Y Stuxnet usaba 4 de golpe. Eso era algo absolutamente inédito, una prueba irrefutable de que detrás no había un grupo de hackers normalitos, sino el músculo tecnológico de varios gobiernos. Todo estaba medido al milímetro. Bueno, casi, porque como te he dicho antes, algo no salió como se esperaba. Todo parecía ir según lo planeado. En Natanz, las centrifugadoras empezaban a fallar misteriosamente. Una por aquí, otra por allá. Se prevé que fueron unas 1000 centrifugadoras de uranio las afectadas. Los ingenieros iraníes, pues es que no entendían nada. Error de fabricación, fallas de mantenimiento. Desde fuera, todo parecía accidental. Nada de explosiones, ni incendios, ni sabotajes evidentes. Solo un goteo constante de averías que retrasaban el programa nuclear una y otra vez. Un plan perfecto, hasta que Stuxnet se escapó. Porque sí, aunque estaba diseñado para ser preciso y atacar solo objetivos muy concretos, la naturaleza de los virus es impredecible. Y en algún punto alguien conectó un dispositivo infectado a un ordenador fuera de la red de Natanz. Uno que sí que estaba conectado a Internet. Y como si se tratara de una pandemia, Stuxnet empezó a propagarse. Primero en Irán, luego en empresas de otros países, hasta que finalmente llegó a Occidente. Nadie sabía lo que era, pero algo raro estaba pasando. Sistemas de control industrial fallaban en sitios que no tenían nada que ver con Irán, y los expertos en ciberseguridad empezaron a levantar la ceja. La primera en detectar el problema fue una pequeña empresa de antivirus en Bielorrusia llamada VirusBlock ADA. Poco después, gigantes de la seguridad como Symantec y Kaspersky pusieron a sus mejores analistas a estudiar el código. Y se encontraron con un virus que no hacía nada de lo que se suponía que tenía que hacer un virus, hasta que se dieron cuenta de que solo atacaba a esas infraestructuras industriales muy específicas para destruirlas. El revuelo pues fue inmediato.
La comunidad de ciberseguridad mundial empezó a analizar y desmenuzar el virus como si fuera un extraterrestre de otro planeta. Y pronto una pregunta empezó a circular en voz baja entre los pasillos, foros y reuniones privadas. ¿Quién demonios ha hecho esto? Todas las miradas apuntaron a una misma dirección: Estados Unidos e Israel. Durante meses ningún país admitió nada oficialmente, ni la Casa Blanca, ni el Mossad, ni la NSA. Silencio total. Pero en 2012 el New York Times publicó un reportaje brutal basado en filtraciones internas de altos funcionarios estadounidenses, que contaban que Stuxnet formaba parte de un plan ultra secreto llamado Operación Olympic Games, iniciado bajo George W. Bush y continuado bajo Barack Obama. Según esas fuentes, la NSA, la CIA y el Mossad israelí trabajaron juntos para diseñar, probar y desplegar el virus. Y no era un rumor, era una investigación seria, respaldada por años de trabajo periodístico. A partir de ahí, aunque nadie lo dijera abiertamente, la verdad estaba sobre la mesa. Además del contexto político y las filtraciones, el propio virus dejaba pistas en su interior. Al analizar el código de Stuxnet, los expertos encontraron fragmentos donde aparecían términos en hebreo. No era una prueba definitiva, pero sí otro indicio poderoso de la implicación israelí. Y algunos detalles del comportamiento del virus, cómo identificaba los sistemas, cómo evitaba afectar a ciertos tipos de infraestructura occidental, también apuntaban a un diseño hecho a medida para esa misión concreta. Cuando Stuxnet salió a la luz en 2010, muchos lo vieron como un escándalo. Un virus que había conseguido sabotear las centrifugadoras nucleares de Irán sin necesidad de bombas, ni soldados, ni declaraciones de guerra. Stuxnet cambió las reglas para siempre, y no solo para Irán. Antes de Stuxnet, los virus informáticos eran básicamente eso: molestos. Robaban datos, llenaban tu ordenador de publi e incluso secuestraban archivos para pedir rescates por ellos. Nada que pusiera en jaque una infraestructura crítica o hiciera peligrar vidas humanas a gran escala. Pero Stuxnet demostró algo aterrador. Un virus podía afectar al mundo físico. Porque si Stuxnet había funcionado contra Irán, ¿quién aseguraba que mañana no pudiera ser usado contra otro país? Hasta su aparición, mucha gente pensaba que tener su red desconectada a Internet era suficiente para estar a salvo. Nathan demostró que no, que un simple USB podía colarse en la instalación más protegida del planeta y sembrar el caos. Desde entonces, gobiernos y empresas saben que ningún sistema está completamente seguro, que cualquier vulnerabilidad, por pequeña que sea, puede ser explotada para atacar cualquier infraestructura. Esa inseguridad sigue con nosotros a día de hoy. Hospitales que son atacados por ransomware, red eléctrica hackeada en Ucrania, oleoductos bloqueados en Estados Unidos, municipios enteros paralizados por ciberataques. Todos estos casos son, en cierto modo, hijos de Stuxnet. Stuxnet fue el primer aviso, la primera gran advertencia de que las próximas guerras pueden ser invisibles, que bastará con pulsar Enter. Y lo peor, ya estamos viviendo en ese mundo. La historia de Stuxnet es increíble. Cómo un virus es capaz de meterse en una planta nuclear aislada de todo para destruir aquellas centrifugadoras. Dentro de que todo fue una guerra, no quita lo impresionante que fue el virus para lograr semejante cosa. Chataquero, ¿sabes de algún otro virus que haya puesto el mundo patas arriba? Déjamelo en los comentarios, que estaré pendiente de vuestras respuestas. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao! ¿Siguen ahí? ¿O ya se durmieron? Sí, no, sí. Estamos acá. Bueno, básicamente era una forma de hacer una intro un poquito distinta, que no sea hablando yo y mostrándoles que lo que les digo no es algo que solamente sale en los diarios, sino esto es real, esto pasó. De hecho, es algo que se estudia cuando uno estudia un poco de ciberataques y de ciberguerra.
hay varios de esto y ustedes se preguntarán, che, ¿cómo entró Stuxnet en la planta nuclear? Al menos yo me lo pregunté siempre, a ver si podía encontrar la persona, y alguna vez encontré algo, pero nunca fue info muy certera de cuál hubiera sido el personaje, pero la técnica que se usó fue la técnica que se conoce como despedregar los pendrive infectados, ¿no? Y siempre hay alguien que lo agarre y lo termina conectando. Obviamente que necesitaron de alguien para meterlo, ¿no? Pero por eso nosotros siempre decimos que cuando alguien encuentra un pendrive, ya sea en el piso, en la calle o algo, en la calle por ahí es menos probable, ¿no? Pero adentro de una empresa, adentro de una clínica, adentro de alguna organización particular, no es recomendable ir y enchufar el pendrive en la computadora para ver qué tiene adentro, más allá de que la computadora debería tener ese pendrive, ese puerto USB bloqueado para leer dispositivos o memorias externas. Pero como les digo, sucede que normalmente siempre hay alguien que termina enchufándolo y como los puertos USB no siempre están bloqueados, eso termina sucediendo, ¿no? Ahora fíjense la capacidad de este malware, más allá de llamémosle ransomware, llamémosle como quieran, pero no deja de ser un código malicioso de al principio no mostrarse como tal, ¿no? Y ir afectando el sistema y comprometiéndolo de a poco. Es decir, que todo responde a cómo fue armado. Y en algún momento también hablaban de que encontraban partes del código escritas en hebreo. Eso es algo que, bueno, eran los primeros ataques a gran escala que se conocían. Por general, digamos que un ciberatacante evitaría eso, pero suele haber alguna forma, alguna técnica, metodología que utilizan, y cuando son grupos activistas, como hablábamos en la clase pasada, eso empieza a repetir un patrón por lo general, ¿no? Más allá de que ellos traten de encubrirse. En algunos casos, porque en otros lo que tratan es dejar la evidencia de quién fue, ¿no? Una marca, digamos, algo para decir, fuimos nosotros. Claro, se atribuyen el ataque, obviamente. De hecho, hace poco hubo acá en Argentina algunas empresas que fueron afectadas por un ataque de negación de servicio y el atacante se atribuyó el ataque y lo publicó en la dark web, ¿no? Pero yo tengo la palabra prohibida en algunas cosas, no puedo dar nombres de empresas ni nada, así que bueno, eso se las debo. Yo participo de auditorías, entonces no puedo, pero de hecho sí pasó. Profe, y con esto que decía del pendrive, cómo entró y demás, no conozco el caso, pero seguramente habrán como plantado, yo lo diría como plantar varias semillas hasta que, bueno, claro. hasta lograr que una germine. Y bueno, y esa que germina es la que entra. O sea, quizás... Hay dos teorías, una que fue así y la otra es que utilizaron un directivo que le metieron el pendrive, digamos, se lo dejaron ahí, el tipo lo llevó a la planta, digamos, ¿no? Claro. Bueno, pero cualquiera de las dos es válida y cualquiera de las dos podría haber pasado. Y fíjense en que fue a tal nivel que cuando ese pendrive salió y tuvo conexión a la computadora e internet, se empezó a despegar el virus por todos lados porque había un error evidentemente en el diseño del malware, porque eso no tenía que hacerlo, ¿no? Pasa que como estaba previsto para ser utilizado en un lugar totalmente aislado, nadie preveyó el problema de que se propaga el virus. Sí, igual, perdón. No, igual no te extrañe, porque la mayor parte de los países orientales, que hoy son los grandes enemigos de las potencias occidentales, han usado y usan todavía hoy empresas o subsidiarias de empresas mundiales muy grandes. Cuando fue la guerra de Irak, las famosas armas químicas en la época de ¿cómo se llama? No era Khomeini, uno de ellos, ya no me acuerdo quién era. Saddam Hussein. De Hussein, bueno, las armas químicas, el problema eran los negocios de Halliburton, que es una de las petroleras más grandes del mundo, con base en Estados Unidos, en la cual tenía muchas acciones el vicepresidente de Estados Unidos. Y sin ser conspiranoico, a la larga, si vos le das la vuelta, en algún punto vas a llegar. Cheney era. Cheney, claro. Sí. Por eso, entonces,
Era el tipo más, es el tipo más turbio de la política norteamericana. Hay una película, El Vice, que está buenísima, Y bueno, pero que habla sobre él. y mira, sin recordar demasiado los datos, pero en definitiva, si vos, por Halliburton, gente del Departamento de Estado, gente de la CIA, se mete, va a una subsidiaria, la subsidiaria lo planta en otra subsidiaria, en algún punto vas a llegar. Sí. Bueno, eso pasa con los. Y de hecho, eso yo te conté también, saliendo el tema por ahí de la telaraña de intenciones políticas y demás. Esto de subsidiaria, yo les conté un ataque que entró por la nube de una subsidiaria de un grupo económico, pasó 2 subsidiarias en el medio y llegó al CEO de la tercera, ¿no? Y eso pasó el año pasado. Pero en fin, vamos a entrar en materia y después seguimos con los debates para que no se les haga largo. Bueno, como les había prometido, íbamos a dar tipo de ataque, por eso la intro, creo que valía la pena mostrar algo, no sé si viejo, porque no es viejo, es algo que todavía se discute y se charla en algunas salas de conferencia al momento de estudiar y de una forma interesante de meterlos en la materia. ¿Ah? A ver, ahí está. Bien, dentro de los tipos de ataques que hay, vamos a encontrar los ataques a Internet de las cosas. ¿Alguno tiene Alexa, aspiradora robot? Sí. Yo, Alexa. Creo que acá se usa más Gemini, ¿no? Por Samsung. Bueno, no sé, eso va en cada uno. Puede ser, pero hay de todo. Igual, Sí, creo se que. vende la Alexa igual, el aparatito, pero se vende aparte, no está en los celulares. No, lo compras aparte, compras el Dot Hop. Sí. Bueno, a mí personalmente es algo que todo lo que es Internet de las cosas y todo lo que apunte a la casa inteligente, como algunos le dicen, a mí es algo que me llama la atención y me encanta, obviamente, ¿no? Y creo que todos los que estamos relacionados a la área de sistemas, de alguna forma nos tienta un poco, nos llama la atención todas estas cosas, porque es todo tecnología, ¿no? A algunos les puede gustar más o menos por una cuestión de privacidad o de la dependencia de la tecnología, pero estamos relativamente cerca de todo esto. Ahora, ¿cuál es el problema de esto? El problema de esto es la jardinización o las configuraciones que estas cosas puedan tener. Ustedes se van a encontrar con que ustedes se compran una aspiradora robot y depende de la sofisticación que tengan, algunas están emitiendo una señal de Wi-Fi permanentemente, la porquería esa. Y en muchas, como así lo pasa con los routers de los proveedores de internet, vienen con una configuración por defecto. Pasa con eso, pasa con la Alexa, todo trae una configuración por defecto. Que obviamente no está, a veces no está pegada en algún lado, pero si uno googlea y encuentra. El tema es que todas esas configuraciones, todas esas conexiones, hay que darles un nivel de seguridad, ¿no? Y aunque ustedes no lo crean, Internet de las cosas, que es todo aparato que se pueda conectar a la red de Internet y se maneja a través de Internet, es un punto débil. Y ojo, porque las cámaras de seguridad también son puntos de acceso para los ataques cibernéticos. De hecho, este fin de semana lo busqué y no lo encontré, pero yo en algún momento, miro porque tengo las perras acá atrás mío, no sé qué están haciendo. En algún momento, jugando, encontré un link que ahora no me acuerdo dónde está, y uno entraba y veía en vivo cámaras que estaban sin contraseña. Podía ver cámaras de negocios, de afuera de la calle que la gente pone, cámaras adentro de la casa. Las cámaras de la UAD están así, vos entras y las puedes ver. Las de afuera, ¿no? Las cámaras de la calle.
Bueno, a mí, yo una vuelta googleando, encontré un link y me llevaba, había infinidad de cámaras IP que claramente se conectan a su servidor, ¿no? Porque vieron que esas camaritas vienen con un programa. Bueno, evidentemente el dueño no las configuró, no les puso una contraseña, pero había una que vos entrabas y veías en vivo una casa. Era el living de una casa. Había unos chicos jugando. Al rato se fueron, ¿no? Pero y era en vivo, ¿eh? Está bien, obviamente había que andar googleando. Yo en ese tiempo me dedicaba un poquito a hacer esas cosas, entonces, sí, no me acuerdo. Pero andaba mucho buscando cosas y bueno, encontrábamos de todo. Esto para que tomen dimensión de que todo lo que uno instala en la casa por conexiones de Wi-Fi deben estar configuradas. Todo lo que tenga un acceso a Internet tiene que estar configurado. Y si queremos ser paranoicos, yo le diría que el punto de acceso de Internet de sus casas debería ser no más que eso para toda la red de su casa. Es decir, que si queremos ponernos paranoicos, habría que usar un router Wi-Fi y ese debería ser el punto de acceso. Que lo podemos jardinizar completamente y no puede ser reseteado ni nada por el estilo por ningún proveedor de Internet. Obviamente que en nuestra casa no vamos a llegar a ese nivel de paranoia, pero si ustedes traspolan esto que yo estoy diciendo a una empresa, ninguna empresa usa el router, o sea, grande, ninguna empresa grande, usa el router o modem o llámenlo como quieran, que deja el proveedor de Internet. Nadie lo usa. Más que el ladri que está ahí en la sala de servidores, ¿no? O sea, nosotros. pero eso no está disponible para nadie. Ese porque se conecta por afuera de todo el sistema, pero si no, eso no está disponible para nadie. La empresa distribuye datos a través de sus switch de capa 3 o de sus access point, ya sea inalámbricos o hace a través del cloud estructurado y en algún punto libera la wireless. Pero nadie lo distribuye a través de su router, a través del router o del punto del acceso que deja el proveedor de Internet. Y eso ni más ni menos por cuestiones de seguridad. Después tenemos ataques conocidos como los malware. El malware, ustedes me dirán, es un tipo de ataque, por lo general, está considerado dentro de los tipos de ataque, por lo general, el malware es lo que va a detonar en el ataque y depende siempre de un medio. Cuando digo medio, hablo de un pendrive, hablo de un mail, hablo de un archivo que se mandó a través de un chat, pero siempre va a depender de un medio de transporte. ¿Tá? Por sí solo el malware difícilmente se va se va a diseminar, al menos que esté programado para eso, ¿no? Como el caso del que vimos recién. O que tenga un error en su codificación, que igual hay que ver si estaba mal programado el de hoy, ¿no? Pero bueno. A lo que voy es, si no está diseñado para que se propague a través de Internet, no lo hace, necesita un medio para que lo porte y lo disemine. Pero hay tipos de ataques que son directamente el código, es el que se disemina, y en otros depende, y ahí entramos con lo que es un phishing o con un pendrive como vimos hoy. ¿Todo el mundo sabe lo que es un phishing? Sí, no. Hablamos del phishing. Igual ahora vamos a ver un poquito en la cadena. Ese famoso mail que simula ser el mail de otra organización, de una persona que simula ser legítimo, pero por dentro trae un malware o está recopilando información. Depende qué es lo que nos esté pidiendo que haga. Si nos esté pidiendo que descarguemos un archivo o si nos está pidiendo que carguemos datos. O a veces hace las dos cosas porque dar clic en enviar, no solamente o en entrar o en aceptar, no solamente estamos ingresando datos, sino que se está descargando algo.
El man in the middle, que no es más ni menos que el hombre del medio, como le dice el nombre, es una persona que intercepta la comunicación. La denegación de servicio o denegación de servicio distribuida, que básicamente es desde un punto atacar con peticiones a un servidor web o una base de datos, o distribuidamente quiere decir de varios puntos, ¿no? Que se suele hacer por lo general con botnet. Son robotcitos que hacen lo mismo, entonces se distribuyen los botnet, que a veces uno mismo puede ser víctima de un botnet y no saberlo. Por ejemplo, no sé, me descargué un programa X de una página de internet, obviamente craqueado, y cuando lo descargué no me di cuenta, se descargó otra cosa atrás mío y se me instaló un botnet en la computadora. Y por ahí no hace nada hasta que un día ¡pum!, se ejecuta solo y empieza a mandar peticiones a una determinada página o a un determinado servidor. A veces uno dice, che, qué lenta que tengo la máquina, no, esto hay que actualizarlo, la máquina está lenta. Antes decíamos, no, tenemos que fragmentar los discos, ¿no? Y no es que antes los discos no se fragmentaban, sí, se fragmentaban. Por lo general algo que se hacía activamente, porque ahora se usan más discos sólidos, no hace tanta falta como antes, pero a veces no es un problema de la computadora. No es que tengo que hay que limpiar la máquina. El tema es que tengo algo instalado que está moviendo procesos en segundo plano y yo no lo estoy viendo. ¿Y eso por qué? Porque navego donde no tengo que navegar. La inyección de SQL, que lo que hace en realidad es inyectar código malicioso para lograr entrar a un sistema. A veces se hacen inyecciones de SQL en los mismos login y se logra acceder a un sistema. O ataques de fuerza bruta, que básicamente es intento y meto usuario, meto contraseña, meto usuario, hasta que de 250.000 millones de intentos, uno le voy a pegar. No hay código, no hay inteligencia, no. A veces puede haber alguna ingeniería social previa, pero no denota un ataque con alguna preparación intelectual muy importante, ¿eh? Al menos que se esté usando ingeniería social, pero la capacidad del atacante en cuanto a código y todo eso no es importante. O con algún dispositivo, programa o algún ataque con algún diccionario. A veces lo que se hace también para los ataques de fuerza bruta es desarrollar diccionarios que básicamente son combinaciones de números, letras, palabras que podrían ser utilizadas. Entonces vos le das el diccionario, de hecho el Kali Linux tiene una función para eso. Vos le das el diccionario que vos armás y empieza a probar combinaciones de usuario y contraseña en la lista que vos armaste, hasta que por ahí, pum, le pega uno. Lleva su tiempo igual, no es instantáneo. Y después los sitios cruzados, que básicamente, igual ahora vamos a ver, es lo mismo que con el phishing, pero con sitio web. Bien, habíamos hablado de Internet de las cosas, que son puntos de ataque. Yo antes hablaba mucho de los vectores de ataque porque cuando se habla de ciberdefensa, uno busca el vector, que es lo mismo que el punto de ataque. Básicamente es el punto débil, es por donde yo voy a entrar. No, algunos dicen, no, es la causa raíz. Sí, la causa raíz del ataque puede ser la mala configuración. Para mí, para el atacante es el punto de acceso. ¿Tá? Entonces, empieza a haber cada vez más puntos de acceso. Hoy en día hay heladera, lavarropa, aspiradora robot, no sé, la Alexa, hay un montón de cosas cada vez. Es más, hay hasta pisos de losa radiante con conexión a internet. Y uno con el celular, antes de llegar a la casa, prende la losa radiante, llega, se saca la zapatilla y está calentita la casa. ¿No? Cada vez el vector, los puntos de ataque cada vez son más. Y no solamente pasa en las casas, sino que pasa en todos lados.
Y en las empresas también, porque tenemos en cuenta que cada vez son más las empresas que empiezan a utilizar todos estos dispositivos para no depender de personas, porque son todas cosas que se programan. Uno configura el aparato para que limpie, para que se prenda, para que se apague, para que haga todo solo. Entonces, no necesito personas atrás atrás del dispositivo. Por lo general, como dice acá, no son masivos. No es que hay miles de ataques de internet a las cosas todos los días, a todo el mundo le llega. No sucede eso, pero sí suele pasar y es un punto de ataque muy, muy, muy grande que hay y cada vez se lo ve más seguido, así como podemos hablar de que puede ser un router mal configurado, ¿no? Pero cada vez sucede más. Y bueno, la solución a esto obviamente es la actualización de todos los firmware, por lo general en este caso, y los sistemas operativos. Porque permanentemente los vendors, o sea, los proveedores, ya sea de un dispositivo, de un programa, de un sistema operativo, de una plataforma X, de una base de datos, están sacando parches. Y los que trabajan en el sistema no me dejan mentir. Che, Microsoft saca todos los martes del mes, Microsoft saca parches de actualización. Y así lo hacen todas las empresas. Forti también libera parches de seguridad porque se detectan vulnerabilidades en su sistema. Este año, si no me equivoco, en abril hubo un parche para Windows por una vulnerabilidad de Windows, de la última versión de Windows 10, por una vulnerabilidad de seguridad de la última versión de Windows 10. Entonces, lo importante acá es, como habíamos visto la otra vez en el caso de Colonial Pulp, ¿se acuerdan del viaducto de petróleo? No, perdón, el de WannaCry. Este malware que había afectado un montón de sistemas gubernamentales en diferentes partes del mundo, es estar actualizado. ¿Sabes? Y van a ver que esto es un déjà vu, esto de la actualización del sistema operativo, de firmware, es un déjà vu. Y lo otro muy importante que habíamos hablado el otro día, cuando hablábamos del usuario y demás, ¿qué hay importante acá que le falta a la gente? Porque hoy en día esto es algo, y el peligro de esto está en que es accesible por todo el mundo. Ahora, ¿qué es lo que todo el mundo no tiene en cuanto a esto de la ciberamenaza, de los ataques cibernéticos? Todo el mundo, ¿qué es lo que no tiene? ¿Por qué el usuario es el escalón débil de la cadena? Y a veces no va solamente en no cumplir con lo que yo sé que tengo que hacer. El conocimiento. El conocimiento, exactamente, a eso apuntaba. Gracias, Luis. Sí. Y es un problema, porque esto va, hoy mi papá, que les puedo asegurar que no le da tronco buena a nada, y eso que no es una persona grande, bastante joven, se compra, no sé, le gustó la heladera esa inteligente porque quiere ver que tiro algo, ¿no? Fue y la compró. Les puedo asegurar que donde pudo conectar a internet, la conectó y no le dio más bolilla. En el sentido de que nunca más va a revisar si la contraseña. Y además, es probable que ponga la contraseña 1, 2, 3, 4 para que sea fácil, ¿no? Y no se lo olvide. Por si me lo olvido, claro. Sí. Y eso es lo que pasa en todos los casos. Entonces, cada vez hay más acceso a la tecnología, pero el problema de que cada vez hay más acceso es que ese acceso no se acompaña de concientización. ¿Está? Bien. El malware, en sus diferentes versiones, gusano, virus, ransomware, spyware, al final del día todos son similares. Perdón, estaba spoilando. Todos son similares. Todos conocemos y con mayor énfasis el ransomware, porque es el que te encripta, es el que pide un rescate, pero no deja de ser un malware más. Y no deja de ser una amenaza más. Y no por eso deja de ser importante un virus convencional que infectó la computadora y está pesada y no anda,
un gusano que se empezó a pasar por todos los archivos de mi computadora hasta que llega un momento que la computadora no funciona por ninguna casualidad, o un spyware que está mandando información, que el ransomware a veces también lo hace. La única diferencia de todo esto es que los ransomware por lo general son conocidos por el bloqueo instantáneo de la computadora. Es la gran diferencia. Pero no deja de ser un malware, porque la definición de malware es un código malicioso. Varía en sus diferentes finalidades nada más. Como decía hoy, tenemos el virus que todos conocemos, que nos infecta un archivo, que se descargó de internet, el gusano que se empieza a propagar por la computadora, a veces por los sistemas de la organización, el spyware, que es el que por lo general se caracteriza por tener características en su código que si uno lo analiza, ve que hace peticiones a una determinada IP, automáticamente es infectada la computadora. Después a ver si les busco porque hoy no les preparé, la verdad que se me pasó nomás. Porque hay videos de eso, la demostración acá va a llevar tiempo y se pone pesado, pero alguna vez lo hice y hay videos explicativos, demostrativos, de uno con el Wireshark puede ver las conexiones. ¿Alguna vez usaron Wireshark? No, Sí, yo sí. Vieron que ustedes pueden analizar la actividad de los datos de la computadora. Ven el saludo en la red, ven las conexiones, si identifican el archivo, un archivo en particular, pueden ver a dónde se está tratando de conectar. ¿Alguno tuvo esa experiencia de hacerlo? Calculo que los que lo conocen sí. Bueno, a través de, por ejemplo, del Wireshark, uno podría ver las conexiones que están saliendo de la computadora. Y de pronto empieza a aparecer una IP a la cual yo no me estoy conectando. Y es ese archivo que se está conectando porque está enviando datos permanentemente. Y uno de Wireshark puede ver como el malware, al detonarse, saluda a su conexión, se establece y empieza a mandar datos permanentemente. Eso se puede ver analizando el Wireshark y además uno lo ve en el código también, ¿no? Del malware. Pero para eso hay que preparar un laboratorio, una máquina virtual, una computadora aislada, mandar los archivos, aislar la computadora completamente para, para evitar la... Deme un segundo, por favor. Para evitar la conexión. ¿Me dan un segundo, por favor? te- Disculpen, ¿eh? Estaba empezando a sonar un celular acá. Eh, bueno, les decía, a través este programita se pueden ver se puede ver eso y se lo analiza. Pasa que hay que preparar todo el ambiente, tener el programa abierto, todo, porque hay determinados archivos de malware de laboratorio que cuando lo detonás, lo único que podés hacer es ver la imagen porque te bloquean todo, ¿no? Pero bueno, y por eso decía, también se puede analizar viendo el código sin detonar el malware. La verdad es que se los debo, no me ayudé de cargarles un video de eso. Les cargué un video para que vean lo fácil que es armar un phishing. Ahora les voy a mostrar. De un repositorio de GitHub. También usaban Kali, si mal no recuerdo. Bueno, en fin. Sigamos con la materia. Bueno, el phishing
como hoy hemos hablado, creo que esto ya lo hablábamos, no hace falta estar caer en demasiado, pero es el atacante que envía un correo electrónico a la víctima solicitando información, por ejemplo, en este caso de una cuenta. El usuario hace clic en el enlace y lo manda a un sitio web que uno cuando lo mira parece un sitio web normal, ¿no? Que no tiene ningún problema, ¿no? Que no es falso. Hay algo que hay que tener en cuenta, que cuando ustedes dan, primero, mirar la URL, porque siempre hay algo. Siempre van a haber una diferencia, ya sea una letra, en vez de una I, dos I. Es muy normal con la I porque al estar pegadas uno a veces no le presta atención. Y además de la URL, previo a la URL, porque ustedes primero en su mail están viendo su propio mail, no hay una página web, está en su correo. Fíjense antes de dar clic en enviar el link del botón de enviar. O sea, ustedes posan el mouse, yo poso el mouse y me va a mostrar me muestra un link a dónde me está llevando. Y si yo estoy mirando un mail que me mandó el gobierno de la ciudad, un mail que me mandó Facebook, que me mandó Instagram, y de pronto me está llegando una página con otra dirección que nada que ver, por más que cuando yo haga clic me abre una página igual a Instagram, chicos, 99,99999, yo diría 100% seguro, estoy siendo víctima de un phishing. Sí, también el dominio de correo, porque suele tener una letra rara. Pará, ahí se te perdió. ¿Qué dijiste al final? ¿Por qué qué? Porque puede tener también alguna letra cambiada. Sí. Sí, tal cual. En el dominio del correo que estoy recibiendo puedo tener una letra cambiada o a veces le agregan. Vieron que ustedes en los correos, en las direcciones, tienen el .com.ar o el .es. Bueno, a veces le agregan algo en el dominio. Entonces uno ve y pareciera que es igual que Instagram, pero después termina siendo que tiene otro dominio. El dominio es distinto. ¿Tá? Lo que se ve igual es el nombre nada más. Bueno, bien, esto como les decía, el paso a paso hasta que terminan obteniendo nuestros datos. Un ataque de DOS es lo que hablábamos hoy, la sobrecarga de requerimientos a un servidor, a una página web, y el sistema no identifica que es ilegítimo. ¿Por qué? Porque no tiene una protección, no hay una configuración, una regla que determine que una cantidad determinada de una misma dirección IP debe clasificarlo como un ataque de negación de servicio y bloquear esa conexión, bloquear esa petición. Porque vieron que los sistemas en general tienen o en muchos casos tienen un límite de requests para responder al mismo tiempo. ¿Alguno que trabaje en el área? ¿Cómo me perdí, profe? ¿Alguno le tocó ver algún sistema que tenga un determinado límite de solicitudes? Sí, por ejemplo, si uno tiene un recurso, ¿no? Que es un get o sea, vos consultás sobre un cliente para que le dé información del cliente. Bueno, eso es un get. Y esas peticiones muchas veces se pueden limitar por, bueno, justamente el número de peticiones a ese recurso que tenemos en la empresa. Y si llegás al límite de peticiones, ¿qué hace con las peticiones que vienen atrás? Y las transforma, digamos, las pasa a otro batch de peticiones, lo puedes hacer así. Y la dejan en espera. Sí. De eso depende mucho cómo manejan el rate limit también. Ok, genial. Bueno, por ejemplo, no sé, en Mercado Libre, si vos excediste la cantidad de request por minuto, te pueden hasta llegar a bloquear la IP por 24 horas, por ejemplo. Exactamente. Sí.
Sí, Viola. En mi trabajo también pasa eso. Yo trabajo en DirecTV. Cuando hay mucho usuario, un usuario en realidad que se conecta 10 veces en menos de un minuto, le bloquean la cuenta. Claro, pero ¿por qué? Porque ustedes creen que nosotros nos podríamos conectar o hacer, no digo 10, pero 20, 50 peticiones tan seguidas, tan rápido, una sola persona. No, pero se bloquea porque suelen ser ataques. Claro, exactamente. Bueno, eso es una medida de negar un ataque de negación de servicio. Ahora, y es importante ese tipo de medida, ¿por qué? Porque así lo va a lograr cuando vengan de diferentes lugares, que es la única diferencia que hay entre un ataque de negación de servicio y un ataque de negación de servicio distribuido, es que uno viene desde de una sola IP, es un solo origen, y el otro está distribuido en un montón. Como les decía hoy, puede ser a través de boots que se fueron infectando diferentes máquinas sin ni siquiera saberlo, y está programado a una hora determinada, un día determinado, se ejecutan y empiezan a hacer peticiones a un sistema, y el usuario capaz que ni se dio cuenta. Mientras que la máquina esté prendida y conectada a internet, eso arranca. Y les puedo asegurar que hoy en día es uno de los ataques más comunes que hay, porque la mayoría, por ejemplo, la empresa como la que recién decía Adriel, son empresas tecnológicas que brindan servicio, en este caso, de streaming o de TV, y ya sea las empresas que brindan servicio de internet o DirecTV, o cualquier tipo de empresa que esté dando un servicio de datos hoy en día, son las principales víctimas de este tipo de ataque. Y ustedes dirán, ¿y por qué? Y porque buscan la afectación del servicio. Algunos dicen que puede ser la competencia, otros no. Por lo general hay gente que se dedica a hacerlo como hablábamos, porque lo hace, no pide nada a cambio, hizo una maldad y lo único que hace es decir, algunos dicen fui yo, otros no dicen nada, es la satisfacción de hacerlo. No siempre es por hacer daño, por plata, digamos, o para favorecer a uno o al otro. Así que bueno, en ese aspecto, esto es común, sí suele suceder, sucede mucho, más de lo que uno piensa, y de hecho es una de las primeras cosas que uno busca ver en las empresas, es encontrar este tipo de configuraciones, como estábamos hablando, que tengan los servidores y los Security Operation Center para identificar este tipo de ataques. Bien, acá un poquito de cómo es lo que sucede normalmente, y lo que termina pasando, lo que hablábamos recién, ¿no? Esto impide que los usuarios legítimos puedan acceder a la información, puedan mirar la tele, hacer uso de internet, descargar un video de Netflix, en fin, creo que está más que entendido. Y bueno, la diferencia de este, como bien les dije, es un punto inicial y se distribuye en un montón de atacantes que reflejan el ataque a un mismo lugar, que en este caso es el punto 4 que está acá abajo, el target. ¿Hasta acá alguna duda? No, no. Esto es más aburrido que el video, ¿no? Pero bueno. No, no, pero muchas cosas las escuchó, las vio, las padeció, pero lo vas viendo así un poco más sistemático y está, qué sé yo, por lo menos se entiende mejor. Bueno, aquel que no entienda me avisa, por favor. Bueno, el tema de la dirección SQL. ¿Dónde por lo general se lo ve? Se lo ve para ingresar a las bases de datos. Es uno de los ataques más comunes en los ingresos a las bases de datos. Y lo que buscan por lo general es robar o destruir la información. Se establecen puntos de acceso. ¿Por qué las bases de datos? Y por lo que en general las bases de datos lo que tienen es un... Sí, sí, ese caso es famoso. Yo la verdad que no me interioricé del caso, pero lo escuché. Si querés contar un poquito, Jesús, te escuchamos. Si no, yo sigo. Yo escuché el caso de servidores Minecraft, pero no
No me interioricé. Continúa, dice, ok, bueno. No se niegan, chicos. Está bueno, aprovechen este momento acá para compartir sus conocimientos. Como les decía, las bases de datos por lo general tienen puntos de acceso a través de la web, porque son consultadas permanentemente, ya sea en intranet o directamente on-premise. Lo que sucede por lo general para llevar adelante un ataque de esto es o porque la base de datos tiene expuesto el acceso afuera o el atacante ya está dentro del sistema. Y una vez dentro del sistema implementa esta técnica para lograr acceder a ¿cómo es? A la base de datos. A ver si funciona. A ver si funciona. Pero esto es común todavía, profe, porque, o sea, no sé, siento que este tipo de ataques como que ha bajado mucho por el uso de frameworks y herramientas que te sanitizan las consultas SQL. Sí, ha bajado, pero una vez que están dentro del sistema es un ataque que todavía suelen hacer. Y después hay otro problema. Debemos tener en cuenta que no todas las empresas emplean las buenas prácticas, ¿no? Entonces, si bien bajó mucho, pero todavía se lo sigue utilizando. No es el más común de todos. No es como el ataque de negación de servicio o el phishing, que el phishing es uno de los ataques más comunes utilizados hoy en día y es la forma más eficiente casi de poder entrar a un sistema, porque el ataque SQL, por lo general, obviamente está controlado y cada vez es menor la exposición de información que hay en Internet o los accesos. Si ustedes se fijan, antes era muy normal poner admin login al final de las páginas web y que les abra el login de la página. Bueno, eso cada vez está más bloqueado y uno no puede entrar de esa forma en muchos sistemas. Entonces, cada vez es más difícil llevar adelante un ataque de SQL. Pero todavía se sigue viendo. No me acuerdo quién había preguntado, pero bueno. Igual está buena la pregunta. Bueno, los ataques de fuerza bruta, como dijimos, es ese intento masivo de llevar adelante pruebas. De todas formas, esto es lo mismo que pasa con los ataques. Los ataques de fuerza bruta, podríamos decir que deberían ser tan controlados como los ataques de inyección SQL, porque es el mismo caso. No me acuerdo quién había hablado, pero bueno, no importa. Es el mismo caso. ¿Qué pasó? Me perdí. Hoy en día las buenas prácticas hacen que uno no debería poder realizar muchos intentos de pruebas de contraseña. En los sistemas hace que si yo probé más de 5 veces el usuario de contraseña, por lo general se bloquea. Sí, nosotros lo deberíamos bloqueamos a los 5. Por lo general no debería pasar. Pero bueno, así todo todavía sigue sucediendo de que hay empresas que no tienen políticas que definan que después de una determinada cantidad de intentos se bloquee el usuario, ya sea automáticamente o por la alerta que se genera a los analistas de seguridad o a los analistas del sistema, pero sigue sucediendo. ¿Por qué sucede? Por deficiencia en las políticas de contraseña, por deficiencia en las políticas de seguridad, y se hace o porque no hay sistemas anti-control. Vieron que ahora es muy normal que te pidan el CAPTCHA. Uno dice, che, pero todo esto, bueno, sí, pero todo eso no lo hace el humano. Todo eso, perdón, lo hacemos nosotros, ¿no? Y justamente son formas de evitar que suceda todo esto, que se lleve adelante un ataque de contraseña. Y hay 2 o 3 formas de hacerlo. Una es, como les dije hoy, haciéndolo a la vieja usanza, probar usuarios y contraseña que me enteré haciendo ingeniería social, o algunos que yo intuyo por el nombre de la página, por el nombre de la empresa, bueno, que no deja de ser un poco de ingeniería social, y si no con diccionarios, que es lo mismo, pero se hace automáticamente. Yo armo el diccionario,
le doy clic en el sistema y empieza a hacer las combinaciones y prueba todas las combinaciones posibles, puede pasar dos cosas. O que le pegue, que no entre, que le pegue y que ingrese, o que el sistema me detecte y me lo bloquee. No es el ataque más común hoy en día, obviamente. Bueno, y esto de los sitios cruzados, de estos sitios legítimos a veces, porque están levantados legalmente, pero que tienen vínculos a lugares donde no, o a otros sitios donde no hay información legítima, y a través de diferentes técnicas llevan a los usuarios a que terminen siendo víctimas de un ataque, que la computadora sea afectada y que alguien esté recibiendo la información que sucede en la computadora. ¿Y por qué es un sitio legítimo? Porque vieron que todo el mundo dice, no, porque si la página de internet tiene un certificado, si es HTTPS, si, bueno. Levantar una página web no es algo imposible. Es más, todos podríamos levantar una página web. El problema es los links que tienen adentro de las páginas web. Por eso siempre se recomienda fijarse antes de dar clic el link a donde nos dirige, estar seguro de dónde estamos navegando, tratar de entrar a páginas conocidas, más allá que internet se presta para uno estar entrando a todos lados, pero si de pronto el vínculo que yo estoy por seguir me lleva a una página que no tiene nada que ver con la página donde yo estoy, bueno, no es lo ideal seguirlo, porque es probable que esté descargando algún tipo de código, que me esté metiendo en una página y termine yo siendo víctima de un ataque. Y sobre todo esto se da mucho al momento de comprar cosas, de descargar soluciones mágicas para diferentes problemas de la vida, y es una de las formas más tontas de cazar víctimas. Estos flacos que te venden la solución para invertir, la solución para bajar de peso, la solución de la vida. Y te mandan una página que vos la ves y dices, sí, aparentemente segura, y los links les puedo asegurar que en su mayoría son todos malware. Todos malware. Y ustedes dirán, che, el profe es un paranoico. Bueno, sí, chicos, después de trabajar como trabajaba antes y de estar auditando seguridad, de ir a hacer auditoría de incidentes, les puedo asegurar que uno queda medio paranoico, pero la realidad es que es lo que se vive. Pero perdón, es como ser militar y trabajar en la hipótesis de conflicto. Vos no creás un ejército en un país para agarrarte a trompada con todos los vecinos, pero vos tenés que tenerlo entrenado y continuamente atento y alerta y bajo la hipótesis de un conflicto. Sí, bueno, sí. Es medio difícil el límite en lo conspiranoico a hacer un paranoide. A prevenir. A prevenir, exactamente. Claro. Claro, bueno, pasa que uno termina estando todo el día metido en esto, sí, y cuando vos ves algo y decís, che, esto, por ejemplo, hoy a la mañana, el grupo de la familia, mi hermano manda un link de que estaban dando embajadas para parientes con descendencia italiana sin importar el nivel de descendencia. Es una pavada. Yo ni entré al link, pero ni lo miré. Vi así la imagen que decía descendencia, no sé qué, y le dije, pero yo ni loco abro eso, le digo. Y me dice, no, pero vos sos exagerado. No, ni loco. Encima nosotros estamos por la cuarta generación, no sé, quinta ya de Tano, ya no me acuerdo ni el apellido del Tano que era, porque mi apellido no es Tano, era por parte de mi mamá, y tampoco era, es directo, ¿no? Así que no es que mi mamá tiene apellido italiano. Entonces, y mi hermano, no, que vos estás loco, que digo, no sé, hacer lo que vos quieras. Finalmente no entró, pero uno mira la imagen así chiquita en el grupo de WhatsApp y dice, no, a eso ya no voy a entrar. Y bueno, pero es parte de esto, y la mayoría de los casos son estafas. Sí. Son estafas, y les puedo asegurar que cada vez son más las personas, al menos que me pasa, conocidos, que me clonaron el WhatsApp, me clonaron el Mercado Pago, me bloquearon el celular, y cada vez es más normal.
porque la gente entra a todos lados, todo el mundo mete el dedo. Y es tan fácil porque te agarran distraído. Este tipo de ataques, por ejemplo, son los mejores para meter por redes sociales. Porque uno distraído va en el subte, en el tren, paveando con el teléfono, y de pronto te llega un WhatsApp, sí, a ver, de ciudadanía italiana, qué sé yo, a ver, pum, chao. Y ya estamos siendo parte de las víctimas. Pero bueno, sí, en parte, como dice Luis, uno vive en alerta, en estado de alerta todo el tiempo. Sí. Ah, sí. Bueno, pero a la gente le gusta, ¿eh? Le gusta, agarra, ve los cartelitos pegados en las ventanas o en las publicidades, y a todo le mete el celular con el QR, ¿eh? No saben a dónde están entrando. Pero a todo le meten, ven una publicidad en cualquier lado. Sí, sí, tal cual, Mariana. Sí, sí, yo los veo a veces en carteles que están pegados en persianas, o sea, y hay un QR y van y le ponen el celular encima, no saben ni a dónde están entrando. Es impresionante. Ya demasiada desconfianza da cuando uno ve, para todo hay que usar el QR ahora, ¿no? Vas al restaurante y entras al menú Y con el el menú, QR. el menú ¿querés ver los precios? Están en el QR. Claro, querés estacionar el auto, tenés que usar el QR. Entonces, es normal, es normal. ¿Y por qué no vas a escanear el QR que viste, no sé, pegado en el vidrio de un auto que está estacionado, o en un volante que encontraste, porque parezco un viejo, no hablando de volante, pero todavía hay volantes, che. Yo repartía volantes de reparación de PC cuando era pibe. Mi volante. Y uno agarra y en todos lados hay un QR. Y la gente sí lo escanea. Y lamentablemente, a través del QR ese que uno. Porque el QR. El problema no es el QR. Porque ustedes cuando leyeron el QR todavía no hicieron nada. Porque el QR lo que establece es el vínculo a la página. Pero cuando ustedes tocaron y entraron, ahí ya están adentro del sistema. Ahí ya dieron el clic. Y ni hablar si después entran y empiezan a toquetear adentro. En algún momento meten un dato seguro. Seguro, porque hay algo que les llama la atención. Pero donde se ve más todavía es en estos sitios que ofrecen las soluciones mágicas para la vida. ¿tá? Y ahí es donde más se lo ve. Y en 2 minutos, y que es rápido, y que es barato, y los van llevando, los van llevando. ¿Y dónde lo van a ver más? En la premura de cada una de las secciones. Si ustedes prestan atención, cada uno de estos tipos de ataques, el phishing, todo lo que es suplantación de identidades, les piden que es rápido, que en 2 minutos lee esto, te lleva 5 minutos, hace esto, te lleva 2 minutos, y todo apurado, todo apurado. ¿Para qué? Claro, la urgencia, para mantener la atención de la víctima. Una vez que yo capto la atención de la víctima, ya es mía, ya estoy engañando. Y así lo llevo a que él que haga clic o que apriete el link en el celular, ¿no? ¿Qué pasó? No anda esto. Me estoy quedando sin voz, chicos. Bueno, y esto que algunos conocen como rootkit, como muchos lo conocen, también es un malware, pero acá la diferencia, vieron que el ransomware, ¿qué hace? Encripta todo, pone un código y pide algo a cambio para ese código, ¿no? Que bueno, hay una parte de eso que yo no les nombré, no me pareció por ahí relevante, pero bueno, lo nombro. Vieron que por lo general la filosofía es no negociar con el actor malicioso. Con el terrorista. Sí. Bueno, ¿eso por qué? Porque nunca tenemos la certeza de que nos den el código, o que nos den el código, pero igual de todas formas después publiquen la información que filtraron. Y aunque ellos digan a veces no filtramos nada, pero eso tampoco lo sabemos. Porque a veces por ahí uno dice no, porque a través de los logs yo puedo ver, vale, si vos como sabés que no sacaron una foto, que no
que no, cuando abrieron un archivo no hicieron la imagen del archivo con un celular o con la misma computadora que están llevando adelante el ataque, y eso no te quedó registrado que hicieron la captura de pantalla en el log. Y bueno, la información puede estar filtrada igual. Entonces, acá lo importante es con el ransomware lo ideal es tener un plan de recuperación ante desastre y no depender de entrar el código, porque lo más seguro es que igual publican todo. O un plan de continuidad de negocio en cada uno de los sistemas. El rootkit en este caso, lo que es, también es un malware, pero tiene una particularidad. No solamente da el acceso al sistema, sino da la capacidad de otorgarse privilegios dentro del sistema, permitiendo filtrar información, darse privilegios de superusuario, y por lo general no es un malware no es un tipo de ataque donde ese malware se lleva por delante a través de un simple phishing. Por lo general se dan a través de las backdoor. Las backdoor son entradas que quedan ya sea en una mala configuración de diseño dentro de un hardware, en su firmware o en un puerto, y se establece una conexión por detrás, fuera de la detección, y cuando el usuario se dio cuenta, en realidad ya perdió privilegios o ya se filtró información, al menos que haya alguna solución de seguridad que esté monitoreando el movimiento de los archivos y detecte un movimiento anómalo de archivos. Si no, nadie lo detecta. Entonces, por lo general, la mejor forma de prevenir este tipo de ataques es la actualización de los firmware y de las BIOS. O sea, no estamos hablando de sistemas operativos. Estamos yendo un poquito más atrás de eso. El año pasado, yo no sé si hoy o la otra vez conté, pero hubo un caso de una vulnerabilidad de Forti publicada. Forti no es un cliente mío, así que no pasa nada. Publicada en Forti. Que Forti tiene un sistema dentro de su cortafuego que se llama Forti Manager. Entonces te da la capacidad de administrar y gestar varios Forti, ¿no? A una organización. Bueno, este Forti Manager tiene una vulnerabilidad que permitía que un atacante se conecte y tenga administración. Era fabuloso. Bueno, eso tardó como 20 días Forti en sacar el parche. Y en avisar que estaba sucediendo esto cuando ya se había corrido la voz dentro. Las empresas por lo general comparten foros o canales en donde están conectados los diferentes grupos de los diferentes ISIR o CISOs de las empresas, y se van pasando, che, mirá que ahí está una averiguada, a fulano le pasó esto. No hacen público nada. Esos son canales súper confidenciales a través de los cuales las diferentes empresas están conectadas y se pasa información de seguridad. Bueno, la cuestión es que esto ya era conocido y Forti todavía no había hecho nada. Bueno, y era una actualización que había que hacerle al firmware del Forti y no era actualizar un sistema operativo o un programa cualquiera, ¿no? Y así pasa con las BIOS y estos casos son esporádicos también, como hoy decía Jesús, porque ya son cuestiones que vienen con el diseño, donde se encuentra una vulnerabilidad de fábrica, por decirlo de alguna forma, y es explotada. Y permite esto, ¿no? Otorgar al atacante privilegios cuasi administrador. Si no me equivoco, este link nos llevaba a ver cómo se puede llevar adelante, pero no sé si ayer voy a abrir el link, si yo no me equivoqué, sí, el phishing. Y vamos a hacer una cosa, me van a odiar, pero yo a ustedes les prometí que iba a tratar de liberar a las 9. Yo voy a pasar el link. A día de hoy hay un tipo de ataque. Yo les traje, agregué a la presentación algunos temas más
de qué es una amenaza persistente y actual, y esto de Cyber Threat Intelligence, que son inteligencia de amenazas cibernéticas. Para hablarles un poco de esto, es un poco de info adicional. Sí, la paranoia cumple. Va a la página de YouTube, chicos. La idea era, se los voy a pasar por acá, el link. Y ustedes después lo ven. Nada, es mostrarle que un phishing lo puede hacer cualquiera. Y voy a avanzar un poco con esto para no quedarme sin tiempo para la clase y poder liberar los horarios. Después lo ven, tranquilos, no pasa nada. Voy a seguir con la... Perdón, pero si no, no llegamos a terminar a las 9. Si alguno tiene una pregunta, va a ir por el Discord o me manda un mail, no hay problema. Después de mirar el video. Bueno, ¿qué es una APT? Y hoy en día se escucha mucho hablar de las APT. A ver, seguro que quieren que mande por acá por el... una APT es una amenaza persistente y actual. Y avanzada, perdón. ¿Qué es lo que tiene? Que por lo general son persistentes, lo voy a mandar por acá, son persistentes en el tiempo y no son fáciles de detectar. Ahora vamos a ver un poquito más en detalle. Y después vamos a hablar un poquito, las preguntas, para que sepan, cuando vayamos al parcial, la pregunta sobre esto básicamente va a ser qué es una APT, alguna pregunta ahora la vamos a ver, y lo de Cyber Threat Intelligence también, no ha sido un tema crítico para el parcial. Sí es interesante que se sepan los diferentes tipos de ataques que vimos en las presentaciones, eso sí, y saber decirme que si yo les pregunto, che, un malware, ¿es un phishing o es o no es un phishing? Y ustedes me van a decir, no, un malware es un código malicioso que bueno, va a ser multiple igual, ¿no? Después, por ejemplo, es decir, un phishing, ¿es un malware o es el portador de un phishing? Y las preguntas mías son preguntas sencillas. Ahora, tienen que haber escuchado la clase o estudiado un poco, ¿no? Yo no los voy a matar. Capaz que le pregunte le diga que seleccionen la diferencia entre un phishing y un spear phishing, que lo hablamos acá, esto del phishing dirigido y... eso yo no se los puse en las clases. Bueno, igual es una pregunta que puede estar, si alguno prestó atención en la clase, yo lo nombré, y de más de una vez, que el spear phishing es un phishing dirigido a un determinado target de víctimas. Así que ya están anotando ahí, ¿no? Seguro. Que me olvidé de ponerlo en la placa, pero bueno. Avancemos con esto, por favor, antes que se les haga tarde a ustedes. Bueno, como dice acá, es una amenaza avanzada y persistente que ya llega a gran escala y tiene por objetivo el robo de datos de empresas, organismos públicos, y por lo general se lleva adelante a través del espionaje de sistemas, ¿no? Y dice que a diferencia de otros tipos de ciberataques, que consisten en entrar rápido y salir rápido, este es al revés. Por lo general lo que hace es mucho más complejo, tiene otros recursos y se lleva a cabo a lo largo del tiempo. Suele durar un poco de tiempo. Bueno, acá está la definición, según, como yo les había dicho la otra vez, según NIST, dice que es un adversario que posee niveles sofisticados de experiencia, importantes recursos que le permiten crear oportunidades para lograr sus objetivos utilizando múltiples vectores de ataque, es decir, que muy probablemente con tal de lograr el objetivo, capaz que utilice un ataque de negación de servicio y por otro lado sea una distracción y esté mandando un phishing o esté tratando de entrar a través de algún ataque, por más que no sea lo más común, de fuerza bruta o alguna inyección de SQL o haya conseguido contraseñas o haya infectado el sistema y haya generado un punto de acceso. De alguna forma logró infectar el sistema con un pendrive, por ejemplo, y logró establecer ese punto de acceso
y distrae al sistema de seguridad con un ataque de negación de servicio. De hecho, hay un video, después se voy a buscar y se voy a mandar, que había hecho Deloitte, no sé si la escucharon nombrar, que es una consultora que brinda servicios de seguridad. Sí, sí. Bueno, hay un video relacionado que es medio parecido a esto que estoy contando. Bueno, como decía, usa múltiples estrategias para poder cumplir con el objetivo y lo que hace es establecer y extender puntos de apoyo dentro de la infraestructura de TI de las organizaciones atacadas con el propósito de extraer información, perjudicar, dificultar los aspectos críticos de un programa u organización, posicionarse para llevar a cabo estos objetivos en el futuro. Es decir, que persiste en el tiempo y no necesariamente la explotación o la detonación del ataque la hace en ese momento. ¿Está? Atacar un banco. Por ejemplo, sí. Algo más complicado y que necesita mucho fierro. Exactamente. O sea, cerebro y fierro. Va. Son dirigidos, ¿tá? No es que se hace al azar, ni porque sí. Además, atrás de todo esto, más allá de lo que está escrito acá, yo les voy hablando un poco. Atrás de todo esto hay algo que la clase anterior había nombrado Mariana, si no me equivoco. Hay mucha ingeniería social atrás de todo eso. ¿Por qué? Porque para lograr esos diferentes puntos de acceso, establecer diferentes vectores de ataque, entender por dónde tengo que atacar, cuáles son los puntos débiles, hay mucha ingeniería social atrás de este tipo de amenazas. No son amenazas que van a sufrir ustedes, ni yo, como personas físicas, ¿no? Como seres humanos normales. Podemos llegar a ser víctima como parte de un ataque a la compañía a la cual pertenecemos. Pero no como personas, porque por lo general una persona víctima de algo así, estamos hablando de una persona o políticamente expuesta o alguien muy importante que es de interés para que se lleve a cabo algo de este nivel, ¿no? Directamente estamos hablando de un ataque informático dirigido a una persona. ¿Tá? Este tipo de ataque se diferencia de otro porque están muy esponsoreados. A ver, para. ¿Esponsoreados decía? No sé si es que no necesariamente tiene que estar muy esponsoreado. A veces que se hace por apoyos ideológicos. Yo más que sponsoreo lo que diría es tener que conseguirte los recursos. Claro. Porque el recurso... Sí, creo que igual se refiere, creo que igual ese sponsoreo de manera se refiere a eso, ¿no? Pero al punto que yo quiero llegar... Claro, lo paga la política, y sí. Claro, bueno. Pero al punto que yo quiero llegar es justamente eso. O lo paga la política o lo paga alguna organización que está por detrás bancando esta organización, porque la gente que hace esto no lo hace gratis. Claro, sí, los cárteles también, obvio. La gente que hace esto no lo hace gratis. Esto es caro. Es caro en recursos. No son cualquier computadora, no son cualquier persona, son por lo general, llevar adelante algo de este estilo es un grupo de hackers que está capacitado y preparado para hacer este tipo de cosas, que tiene la tecnología necesaria y cobra para realizar esto. Porque son ataques preparados y particularizados para la víctima que se designa. ¿Ah? Ya me salí de... Ahí está. Bueno, y estas son las fases que básicamente son las fases en general de los ataques. No les voy a tomar esto, chicos. Esto es información extra que les quería traer para que vean qué tan lejos llega todo este tema de los ataques cibernéticos. Que no es algo... A veces uno dice, no... fui víctima de un phishing porque tiraron phishing para todos lados y bueno, el empleado fue víctima, entraron a la compañía, robaron todo. Y no siempre están así. No siempre están así. No están al azar todo. ¿Tá? Esto es real, esto sucede, no lo saqué de la galera, googleen, hay un montón de info, van a encontrar de todo esto, y se van a dar cuenta que no está lejos de lo que yo les estoy mostrando. Bien, y después, bueno,
acá está la descripción de cada una de las fases, la vamos a pasar rápidamente, porque después de la clase que viene vamos a hablar del Cyber Kill Chain, que es más o menos parecido, pues son los pasos de un ataque, más o menos es parecido, no es exactamente igual. Pero bueno, básicamente acá habla de la identificación y reconocimiento, que esto de identificar a la víctima, saber cuál es el camino, por dónde tengo que entrar, qué información hay que reunir para poder llevar adelante o desarrollar las herramientas o poder llevar adelante el ataque, encontrar la vulnerabilidad y demás, ¿no? Obtener el acceso, es decir, que obtuve la vulnerabilidad y la exploto, ¿no? Creo el punto de apoyo porque me permanezco conectado. Acuérdense que esto es persistente, no es que entro y salgo rápidamente. Permanezco conectado. Por eso, una buena forma es encontrar a veces esas puertas traseras que hablábamos hoy, ¿tá? Para quedar conectado y no ser detectado. Y a poco, bueno, empiezo a profundizar en el ataque, a reportar información, empiezo a sacar información a través de malware, en lo posible sin ser detectado, obviamente. Y los movimientos laterales, esto es una característica común de los ataques cibernéticos para empezar a escalar privilegios y poder robar cada vez información más sensible, ¿no? Y bueno, esto finalmente los atacantes se afianzan y persisten manteniendo oculto a través de observación. Lo que hacen es aprender, empiezan a básicamente a ver cómo funciona el sistema y sobre todo el sistema de seguridad, ¿no? Generan un pequeño evento para ver cómo reacciona el sistema o los analistas a ese evento de seguridad, que no llega a ser un incidente, entonces por ahí pasa desapercibido, entonces empiezan a aprender de cómo funciona el sistema y a permanecer obviamente en el anonimato dentro del mismo, ¿no? Y bueno, acá básicamente lo que nos dice es cuáles son qué es lo que tenemos que hacer. Dice, aunque las APT se basan en pasar desapercibidas, es posible detectar algunas señales que indican qué entidad puede estar siendo víctima de este tipo de ataques. Lo describen un poco el tema de los correos dirigidos, las actualizaciones, cuando hay demasiados datos expuestos, ¿no? Esto a veces se presta a que estas APT sean más sencillas de llevar adelante. Y bueno, la presencia de las backdoor, porque falta la actualización de los firmware. Y eso es sumamente importante. Nadie actualiza. ¿Qué dice? El último ataque fue tipo... estas preguntas están... parece que sí, pero no me acuerdo. Ahora lo busco. Me parece que sí, pero no me acuerdo, che. Sí, me parece que sí. Es que estás hablando del mismo que estoy hablando yo hoy, pero no me acuerdo si era una APT. Perdón, chicos, estoy hablando con Mariana que está escribiendo en el chat. No sé si todos leyeron. Sí, estamos. Bueno, las contramedidas, como siempre, concientizar, el multifactor de autenticación, el monitoreo. Es importante saber que determinados usuarios tienen que tener acceso a determinada información. Algo que en las fuerzas le llaman la necesidad de saber. Luis, y lo pongo de ejemplo porque él participa muchas veces, Luis no necesita tener acceso a nada que no esté relacionado con su función. Pero absolutamente a nada. Es decir, si Luis trabaja en mantenimiento, ¿para qué quiere acceso a la facturación de la empresa? No necesita. Y si Luis accede a la facturación de la empresa, debería generar una alerta. Es para pedir aumento nomás. todos queremos aumento. Pero es importante tener los logs de cada uno de los usuarios. Los logs, ¿todos saben lo que son los logs? Sí, todos saben lo que son. A ver, sí, bueno.
Es el registro. Es el registro de logeo y de acciones que va realizando el usuario en la base de datos. No en todos los sistemas sucede, tiene que estar habilitado los registros de auditoría y se puede habilitar, por ejemplo, registro de auditoría para determinados parámetros como insert, suprimir, delete, o para determinadas acciones como copiar un archivo, en determinadas tablas y no en todas. Bueno, en fin, todo eso se configura. Pero sí es importante que esté registrado y que se genere, al igual que los logs de cambios, los logs de accesos, de altas, de bajas, de modificaciones. Todo eso es importante, porque deja el rastro. Profe, bueno, ahí no sí. había antivirus. ¿A dónde? En contramedidas, ¿no cuenta el antivirus también? Sí, pasa que a estos niveles, por lo general, no son antivirus convencionales. Por lo general es una tool más grande que funciona como una EDR, XDR, tienen IDS en las bases de datos o IPS. Bueno, hacemos un paréntesis. Sí. Lo que se hace a nivel empresarial hoy en día es que hay herramientas mucho más potentes que un antivirus, que son conocidos, por ejemplo, como un agente de endpoint, ¿tá? Que lo que hace es detectar actividades anómalas en las bases, en las computadoras o en un servidor, y eso replica, porque trabajan con el sistema de cliente-servidor, replica en una consola todo lo que va sucediendo. Y esos agentes tienen capacidad de... Todo esto en función de lo que uno paga, ¿no? Porque esto funciona así. Tiene capacidad de ir habilitando diferentes funcionalidades para habilitar el registro de lo que va sucediendo y tomar acciones. Por ejemplo, generar una alerta, o sea, detectar o bloquear a un usuario y determinados niveles es lo que va haciendo, ¿no? Hay XDR, hay EDR, hay IPS, hay IDS, hay OWA de base de datos, hay OWA de página web, hay firewall. ¿Qué más me está faltando? Bueno, todo eso se centraliza en un CIEM, que es un coordinador de todos esos eventos que estuvimos hablando. Y todos los que nombré, hoy en día, por lo general, funcionan en este sistema de cliente-servidor. El problema es que vos no podés mirar la pantalla. Por ejemplo, Forti tiene la funcionalidad de IPS. Entonces vos le decís, todas las conexiones que provengan de tal IP o de tal origen, no de un IP, de un origen, las bloquea. Todos los correos, los servidores de correo también. Por eso digo que hoy en día, a nivel empresa, no es un antivirus convencional lo que se usa. ¿Está? No sé si respondí tu pregunta. Sí. Bueno, concientizar a los usuarios, mantener actualizados los sistemas operativos y las aplicaciones instaladas, utilizar credenciales de acceso robustas e incrementar la efectividad de las mismas mediante el uso de multifactor de autenticación. Es lo que habíamos hablado en la otra clase, esto de que algo que tengo, algo que soy y algo que sé. A ver. Monitorear la infraestructura tecnológica y los sistemas de información a fin de detectar eventos de seguridad, lo que estábamos hablando recién, con el aporte de Leo, y disponer de un equipo de respuesta a incidentes. Que no todos lo tienen, pero bueno. Ok. Bien. Y acá estamos ya entrando en lo que son las Cyber Threat Intelligence, que son la inteligencia de amenazas cibernéticas. Y esto también es todo un proceso, y en algunas organizaciones ya se empiezan a ver, ya hace un par de años, que tienen los equipos de Cyber Threat Intelligence, que son equipos que se dedican a investigar inteligencia de amenazas cibernéticas. Todas no, lo que hacen es investigar, estar en conocimiento permanente de las diferentes amenazas que van saliendo y
y hacer inteligencia de esas amenazas, es decir, qué vulnerabilidades afecta, de qué activos, qué tipo de industria, qué servicios, para ver si esas amenazas son compatibles con la organización en la cual trabajan. Pero, Y ver, perdón, sí. es un equipo de gente, yo decía, si es una consultora de seguridad, genial. Ahora, si dentro de un área de seguridad, dentro de una empresa, es muchos sueldos, mucho equipo, mucho tiempo. No, bueno, sí, pero Estoy mirando todo existe. el mercado. Pero existe. Okay. No son grandes equipos, no estamos hablando de que son 5 personas, 10 personas. A veces un equipo de Cyber Intelligence son 2 tipos. Y por lo general son parte del equipo de seguridad. Claro. Y una de las funciones que tienen es hacer inteligencia de amenaza. Sí es raro encontrarlos exclusivos, pero cada vez empieza a ver con más frecuencia que dentro de las funciones del equipo de seguridad hay gente que se dedica a hacer inteligencia de amenaza. ¿Por qué? No sé, hoy vos hablabas de los bancos. Bueno, a ver, ¿cuáles son las amenazas que más se están dando en los bancos? Y hay gente que está buscando. Y dice, mirá, están pegando mucho por acá. Bueno, a ver, nosotros tenemos este programa. Nosotros tenemos este programa, sí, no lo tenemos. ¿En qué versión? ¿Cuál es el impacto que puede tener? Bueno, se produce todo un trabajo para ver si esa amenaza, si vale la pena tomar medidas para mitigar ese riesgo. Y claro, se realizan las tareas preventivas. Tiene todo un proceso. ¿Está? Como dice acá, es un proceso que se construye en base de conocimiento a partir de muchos factores, fuentes abiertas, fuentes privadas, indicadores de compromiso. Los indicadores de compromiso son los que determinan un determinado comportamiento que se asocia con diferentes tipos de ataques. Por ejemplo, los exploits, que son los códigos que se desarrollan para explotar vulnerabilidades, se generan indicadores de compromiso. Y de hecho, en los sistemas más avanzados, yo hoy nombré el 100, pero el que le sigue es el SOAR, que no es que lo reemplaza, lo que sucede es que es una funcionalidad que se diferencia en llevar adelante respuestas automáticas a través de diferentes reglas que estudian indicadores de compromiso. Entonces se determinan reglas y en el 100 se generan alertas. Bueno, el SOAR responde directamente, hace un bloqueo en IP, por ejemplo, por determinados comportamientos. El contexto, el mecanismo, el modus operandi y la evidencia. Es decir, que se recolecta un montón de información para determinar cómo esa amenaza puede terminar impactando. Esto se puede hacer en diferentes tipos de organismos. Este INCIBE que ahora acá es un organismo de ciberseguridad de España. ¿Tá? Y hay organismos que a nivel gubernamentales o ya sean más pequeños en una empresa que se dedican a hacer todos estos procesos de recibir información. ¿Por qué se le llama inteligencia? No es porque se está espiando. Inteligencia es el proceso de investigación y de explotación de la información, ¿no? Más allá de las estrategias, lo que me interesa es que esto es el proceso de inteligencia. El proceso de inteligencia es la planificación, el objetivo, recolectar, procesar, explotar la información, hacer el análisis, diseminar la información y tener un feedback de todo eso. Esto es un proceso de inteligencia. Entonces es una metodología de trabajo. Exactamente. ¿Se puede utilizar para llevar adelante un ataque? Sí, de hecho, el OSIM, que estaba mencionado por acá atrás, que está acá, mencionado acá en fuentes abiertas, es una técnica para hacer ingeniería social, a veces a través de herramientas que se utiliza como parte de un ataque. Pero es una metodología de trabajo. ¿Para qué? Para investigar. Para investigar y producir información. No tomen el concepto de inteligencia como
ir a espiar a alguien. No, es más, en las Fuerzas Armadas, el Consejo de Inteligencia o en la Fuerza de Seguridad, no es solamente el espionaje, no. Es hacer inteligencia, es recabar información, analizarla, procesarla, explotarla, es decir, sacar de esa información que junté, que recolecté, es sacar lo que me sirve, ¿tá? Y diseminarla en mi organización. ¿Se la puede llevar para el otro lado? Sí, se la puede llevar para el otro lado, ¿tá? Pero no es la intención. Bueno, y acá está explicado, y estoy ahí ya no tiempo, está explicado básicamente este ciclo del Cyber Threat Intelligence, que no es muy diferente al ciclo del proceso de inteligencia, que es la planificación y el objetivo, que es donde se determina qué tipo de información vamos a buscar, cuáles son los objetivos. Por lo general en las empresas lo que dicen es, che, vamos a buscar información que sea importante para nosotros, es decir, no busquemos, a ver, estamos hablando de un banco, no vamos a ir a buscar amenazas en PLC, que son dispositivos electrónicos en las redes industriales, que son para llevar a recolectar determinada información en redes industriales. Porque no me interesa, claro. Entonces, bueno, hay que hacer una planificación. Por lo general no es que se busque información así como así y están todo el día leyendo cualquiera. No es para eso. ¿Tá? A veces esto también incluye actividades de fuentes abiertas, habla de OSINT y demás. ¿Por qué? Porque además, yo el otro día creo que les nombré que en determinadas organizaciones este trabajo del Threat Intelligence no solamente está sobre la empresa, sino sobre determinados personajes. Yo creo que ya lo mencioné esto. Si no fue la primera clase. ¿Qué le das al CEO, digamos? Que le apuntas al CEO, le apuntas le apuntás al CEO, le apuntás al CFO, le apuntás a determinados integrantes del comité directivo que no estén expuestos. Entonces vos empezás a investigar, che, a ver, ¿cuál es el objetivo? Y vamos de la investigación que vamos a llevar a cabo ahora. Y el objetivo es asegurarnos que no haya exposición sobre fulano. Y ese fulano es un determinado personaje de la organización que es importante, y entonces empieza a recabar información en las redes como si uno no lo conociera, ¿no? Y ver qué es lo que está expuesto de esa persona, por dónde se podría llegar a acceder a esa persona, y obviamente después entra el informe. No es en empresas cualquiera, esto no lo hace Germán SRL ni por casualidad, pero después, yo lo he escuchado de multinacionales que me han contado, sí, nosotros hacemos, pero es a los fines de asegurarnos que no estén expuestos nuestras personas críticas. Sus personas críticas obviamente son la persona como la que acaba de nombrar vos, Luis, y lo hacen, y además se aseguran también que no estén siendo investigados, ¿no? Bueno, el procesamiento, la explotación, que luego de haber relevado las diferentes fuentes, hay que agregar el contexto de esa información, se crea la inteligencia, es lo que dice acá a continuación. Se destaca por discriminar aquella información que no sea relevante, la necesidad de la cual ayuda a eliminar falsos positivos. Hacer inteligencia no es espiar, ¿tá? Así que no se lleven ese concepto, porque yo no hablo de espiar a nadie. Y hago énfasis en eso, porque si no, nunca falta que sale de la clase a decir que el profe le está dando técnica de espionaje. ¿Tá? Bueno, como le decía, está todo desarrollado, todo el proceso, se ríen, pero es verdad. Está desarrollado el proceso. Perdón, más o menos son técnicas de espionaje. No, bueno, pero no es la finalidad. Así que la parte, perdón, un solo comentario. Se supone que yo, miembro del equipo de seguridad, en mi empresa tengo que cuidar al CFO, porque sí, ese tipo al que le pueden entrar y pueden sacarle permiso para mover las cuentas de la empresa. Sí. No voy a empezar yo dentro del sistema con dónde vive, dónde estudia, cuántos hijos tiene. Tengo que buscarlo por afuera. Exacto. Como si yo fuera Juan de los Palotes y quiero saber cuántos hijos tiene, dónde vive, dónde juega el golf. Claro, pero eso tiene una finalidad que es lo que dijiste vos. Es proteger los intereses. Es voltear a la empresa a través de los permisos que el tipo tiene. Entrarle a él.
Claro, pero o sea, no le vas a entrar, sino que vas a decir, che, fíjense que fulano está expuesto acá. Sí, obviamente, si yo estoy laburando para la empresa, Sí. fíjense, díganle que por favor. Claro, bueno, eso es lo que se hace. Obviamente que como les decía recién, a mí me pasó que una determinada empresa me dijo, no, sí, nosotros hacemos, bueno, nosotros le preguntamos, una de las cosas que preguntamos es si llevan adelante actividades de Cyber Intelligence. Y ellos mismos dijeron, sí, nosotros llevamos, de hecho, nos fijamos de que determinadas personas críticas, y las nombraron, de hecho, por cargos, no por nombres, no estén expuestas y llevamos a cabo determinadas... Y cuando me contó lo que hacían, básicamente hacían esto, ¿no? Pero bueno, esto tiene muchas finalidades, no solamente de lo que estamos hablando ahora, sino esto de encontrar información expuesta. Como les decía, esto era algo extra que agregué porque se los quería traer, porque está bueno, el saber no ocupa lugar, como siempre digo. Y acá les dejo un video que lo hago correr ahora y no se vayan porque tengo que tomar lista. Rápido, si yo no me equivoco, esto termina acá, ¿no? A ver, ¿este cuál es? Ya me mareé yo de tanto video que metí. A ver, esperen un segundo. Sí, este es. Bueno. Antes de correr el video, vamos a terminar. Existen diversos tipos de ataques cibernéticos que pueden comprometer la seguridad. Ahí está. Lo pegué mal. Bueno, las conclusiones a través de Cyber Threat Intelligence, podemos procesar datos, convertirlos en inteligencia, lo cual hará que se tomen decisiones para mitigar ataques. Y esto es lo importante. Hacer todo el proceso de encontrar amenazas, qué es lo que está expuesto a mi compañía, cuáles son las vulnerabilidades que yo puedo tener, a qué amenazas me puedo estar exponiendo y prevenir diferentes tipos de ataques, amenazas persistentes o campañas de phishing dirigidas. ¿Por qué? Porque eso, a través de la web, yo encuentro un montón de información. Y más de una vez encuentro cosas que me podrían pasar a mí. Simplemente por eso. Entonces, no es la actividad principal, pero sí es una actividad secundaria que muchos equipos están llevando adelante, como hablaba hoy. Y no grandes cantidades de personas, pero 1, 2, 3 personas a veces. Y la experiencia de los equipos de seguridad que lo hacen es positiva. Y sobre todo lo hacen las empresas que tienen los equipos de Red Team. ¿Tá? En conclusión, favorece a la compañía a relevar con anterioridad actividades cibercriminales, protegiéndola de desarrollar habilidades para mitigar y responder de forma inmediata ante posibles incidentes. Porque esto también facilita a crear, no sé si alguna vez a alguno le tocó, pero hay empresas que llevan adelante ejercicios de ciberincidentes y ponen en práctica sus planes de respuesta a incidentes a través de simulacros, y mucho de eso surge de lo que se investiga en internet a empresas del mismo rubro que han sufrido ataques cibernéticos. ¿Tá? Bueno, acá están las fuentes que pueden encontrar y de dónde se lleva adelante todo esto. La dark web, chicos, por lo único que sí les pido es que se empiece a investigar y alguno quiere entrar a la dark web, encontrar fuentes de amenaza. No usen no usen la computadora así como la tienen. Traten de agarrar y anonimizarse un poco, buscar una VPN. Tienen que usar el Braid. Es un explorador que tiene un explorador para usar la dark web. Pero lo único que sí hay que tener algunos recaudos porque la mayoría de las páginas llegan a páginas maliciosas. O sea, no todas, pero muchas de ellas llevan a páginas maliciosas. Entonces, hay que tomar algunos recaudos al momento de decir, che, voy a navegar por la dark web. Porque es muy probable que uno termine siendo víctima de algún tipo de malware sobre todas las cosas, ¿no? Si descargan algún archivo o algo por el estilo. Pero a ver si puedo abrir y mostrarles. Sí, se había abierto, ¿no? Hay un sistema operativo este Drive, ¿cómo? No, que hay un sistema operativo, una distribución de Linux que incluso el sistema operativo funciona en un pendrive y sí, es
sirve, bueno, para hacer esas cosas y no arruinarte tu computadora o tu máquina, es recomendable usar este sistema operativo. Sí, ese es mejor. Yo lo he hecho, ya les digo, analizando un poco la computadora y usaba el Brave también, que es este servidor que vemos acá, que tiene por acá un coso, acá está, un explorador para ir directamente con Tor. ¿Tá? Pero está bueno, funciona, hay que tener muchos recaudos, como les digo, muchos recaudos. La forma más segura, si no, es como dijo Ignacio recién. Si ustedes entran a mirar, no pasa nada. Igual yo no me hago responsable de la computadora que les queda a cada uno, chicos. ¿Ah? Hay un montón de información para ir a buscar, investigar y demás. De hecho, muchos de los ataques que salen publicados están publicados en la dark web. Pero bueno, eso van cada uno. Terminado de decir lo que dije, les voy a mostrar el video y les voy a tomar lista. Es un resumen. Uy, se me fue. ¿Dónde estaba? Es un resumen, mega resumen de la clase. Y creo que está bueno. Y les voy a mandar el link por acá. Mientras tanto, véanlo. ¿Qué le pasa? Ahora se puso chiquito. ¿Ahí se escucha? Sí, profe. Sí, se escucha. No, este no es. Pará, ¿qué pasó? No, esto. Se fue. Sí. Okay, no. Es re molesto eso. Sí, ya me. Ahora dar clases así debería ser algo sencillo. Se está tornando complicado. A ver. Ahí está. Ahora sí. Existen Ahí diversos está. tipos de ataques cibernéticos ¿Se escucha? que pueden comprometer la seguridad de sistemas informáticos y redes. Uy, lo perdí. Algunos de los más comunes son: Sí. 1. Malware. Software malicioso diseñado para infectar dispositivos y robar información, como virus, troyanos, ransomware y spyware. 2. Phishing. Técnica que consiste en engañar a los usuarios para que revelen información confidencial, como contraseñas o datos bancarios, mediante correos electrónicos o sitios web falsos. 3. Denegación de servicio. DDoS. Ataque que busca saturar un sitio web o una red con un alto volumen de tráfico para que se colapse y no pueda estar disponible para usuarios legítimos. 4. Ingeniería social. Táctica que se vale de la manipulación psicológica para engañar a las personas y conseguir que revelen información confidencial o realicen acciones peligrosas. 5. Ataques de fuerza bruta. Consiste en intentar identificar contraseñas, adivinando combinaciones hasta encontrar la correcta. 6. Acuérdense, en ese caso hay programas para hacer eso también. No hace falta hacerlo uno. Y se arman diccionarios también. Es uno de los menos usados, ¿no? ¿Me escuchan? Ok. La manito. Secuestro de sesiones. Los ciberdelincuentes roban la identidad de un usuario legítimo para acceder a sus cuentas y sistemas. Estos son solo algunos ejemplos de los muchos tipos de ataques cibernéticos existentes. Es importante estar informado y contar con medidas de seguridad adecuadas para protegerse de estas amenazas en el entorno digital. Like y suscríbete para más tips sobre ciberseguridad y tecnología. Bueno, no den like a nada, chicos. Básicamente. Esa es la moraleja de la clase hoy.